Un cordial saludo. El día de hoy, mediante este video, daremos a conocer acerca del origen y evolución de la pedagogía. Iniciaremos con el concepto de pedagogía. La pedagogía puede definirse como una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión sobre la educación. Es decir, sirve para sistematizar y optimizar los procesos educativos. Tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. A lo largo de la historia, muchos han sido los pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. Un dato curioso de la pedagogía es que está asociada a otra ciencia denominada andrología, encargada de formar a las personas como humanos permanentes, teniendo en cuenta sus vivencias y experiencias sociales y culturales. A continuación se dará a conocer la línea de tiempo de la pedagogía. La pedagogía en la prehistoria. Año 0. Educación primitiva. La educación primitiva era un proceso de formación educativa normal. No llevaba tantos pasos y tan solo se limitaba a la socialización entre padres e hijos. Estos últimos eran fomentados con un conocimiento de la tribu y además costumbres y tradiciones, entre otros principios, los cuales les ayudaron a mantener todas esas costumbres durante siglos. Además, tenían a la tribu como principal eje. Asimismo, en las comunidades primitivas que surgieron mediante el paso del tiempo, se dieron etapas importantes como la era del nomadismo, donde el hombre empieza a vivir de la caza, pesca, recolección y también el sedentarismo, en las cuales las tribus evolucionan a pequeñas ciudades con mayor economía y producción, que tienen relación a la educación, ya que fue gracias a estas que aprendieron diversos métodos para desarrollar mejoras en su comunidad y así transformar a la misma. La pedagogía en la Edad Antigua, año 3000 a.C., antiguas civilizaciones. Tenemos a la civilización egipcia que en el año 3000 a.C. tenía una educación jerarquizada, que básicamente se basaba en los roles o mandatos que tomaban las autoridades educativas en la sociedad. La pedagogía en la Edad Antigua, 2600 a.C. En el antiguo Egipto, la forma de enseñanza era interpretada de padre e hijo, ya que el maestro era considerado la autoridad o padre que le otorgaba los conocimientos y aprendizajes a su progenitor. Este método educativo de enseñar fue de generación en generación y se transmitía de manera oral. 800 a.C. Homero mencionaba dos modelos importantes: Odiseo, maestre de la palabra, Áyax, hombre de acción. Planteaba un concepto llamado nobleza homérica, la cual era considerada muy importante para la educación, ya que para Homero esa misma educación se basaba en el ideal del hombre griego. Además, pertenecer a la nobleza se centraba en la búsqueda de la belleza, por lo que Homero enlazaba la belleza corporal y moral para que el ideal del hombre griego gozara de la gloria establecida por un arete. 500 a.C. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron aquellos filósofos con mayor presencia educativa en esos años. Su principal objetivo era fomentar e inculcar a los aprendices posiciones que debían tomar como líderes, para que se mantengan preparados y servir al Estado y a la sociedad por igual. Surge una nueva reforma pedagógica a partir de los sofistas. Se basa en el enseñar de ciertos métodos para formar a un hombre de Estado. 400 a.C. En la antigua Roma empiezan a crearse las escuelas, pasando de la clase plebeya a convertirse en política. Realizaron el llamado ludi, centrado en ser un tipo de juego donde los niños socializaban los conocimientos adquiridos y memorizaban las lecciones durante todo el día. 300 a.C. En esta época se determinaron 4 disciplinas, las cuales son gramática, gimnasia, música y dibujo. Y la instrucción griega se fundamentaba gracias al poder de la palabra. Se reconoció a las instituciones privadas como públicas, favoreciendo así a los instructores que se dedicaban a fomentar el conocimiento de manera oral. Aristóteles en este siglo fundó la escuela filosófica Liceo, donde enseñaba filosofía, política y retórica. Algo muy importante en el pensamiento de Aristóteles sobre la educación era que la misma se centraba en comprender la realidad de todo. 100 a.C. La educación en la antigua Roma era fomentada principalmente por su madre, que se encargaba de inculcar sus conocimientos y valores morales.
sosteniendo el ejercicio físico en los niños. Por su lado, el padre proporcionaba y transmitía enseñanzas o ideas a sus hijos, dando mayor énfasis a su persona, dioses o tradiciones. Algo curioso era que el sistema educativo tenía presente el castigo físico a alumnos. Sin embargo, Fabio Quintiliano, un gran pedagogo de la época, dio a conocer su disgusto por estos métodos, creando una obra llamada De Institutione Oratoria, la cual da a conocer diversas maneras de cómo manejar y realizar un buen trabajo como docente, 100 y 200 después de Cristo. Clemente de Alejandría fue rector en la escuela de Alejandría. Según Clemente, los maestros tienen el significado de logos. Además, argumentaba que el pedagogo no tenía que ser teórico, sino práctico, por lo que se incitaría a cumplir con una conducta debidamente moral y a seguir ciertos métodos. Así pues, los modelos verificarían los errores. Para Clemente, el pedagogo está otorgado por 3 cualidades: el saber, la benevolencia y la franqueza. La pedagogía en la Edad Media, siglo VI al XI. Durante la educación en la Edad Media se dio la lengua del latín, ya que se manejaba un pensamiento intelectual. Se llevaban las artes liberales, es decir, artes que fueron cultivadas por personas que pensaron y vivieron de manera libre, ya que aquí se daba el trivium y el quadrivium, es decir, gramática, retórica, lógica y aritmética. La pedagogía en la Edad Moderna. Siglo XV. La educación humanística tomó importancia a fines del siglo XV, convirtiéndose en una revolución pedagógica y señalando un nuevo modelo pedagógico basándose en la sabiduría. Existe una diferencia entre la educación humanística y la medieval, que ese es el pensamiento antropológico que ambas conllevan. Siglo XVI. Este pertenece a la pedagogía en la Edad Moderna. El libro creado por Comenio, llamado Didáctica Magna, dio a conocer el papel fundamental del ser humano y su presencia en la sociedad, además que es un proceso sobre la enseñanza y el aprendizaje. Se conoce que el padre de la pedagogía, Juan Amos Comenio, no tuvo una buena infancia, ya que su educación era solo memorística y no práctica, por lo cual en su libro menciona que el maestro debería ser instruido adecuadamente para que proporcione y fundamente buenos conceptos a sus estudiantes y así empezar con nuevos y mejores métodos didácticos. Siglo XVII. Aquí surgieron grandes cambios e innovaciones que tuvieron lugar en este periodo. El Renacimiento vivió el enfoque lejos de la educación clásica, dando así nuevas ideas sobre la educación. En este siglo tenemos figuras importantes como Rousseau, Locke, Galileo Galilei o Comenius. La pedagogía en la edad contemporánea, siglo XVIII. Influenciado por el siglo XVII, empezaron a aparecer nuevos pensadores que ofrecen sus puntos de vista sobre la educación. Una de las figuras más importantes de la pedagogía de este siglo fue Johann Heinrich Pestalozzi, quien creía que la educación debía basarse en el desarrollo natural del niño. Otra figura importante es Jean-Jacques Rousseau, quien propuso la idea de educación en la naturaleza y sigue abogando por un método de educación centrado en el niño. Algunos puntos adicionales sobre esta pedagogía del siglo XVIII: se desarrollaron nuevos métodos de enseñanza como el uso de libros de texto, apuntes de conferencia y experimentos de laboratorio. Siglo XIX. En este siglo, con la Primera Guerra Mundial, la educación fue la colaboración amistosa entre maestro y alumno, la escuela al aire libre, la necesidad de dar libertad al alumno para que desarrollara sus habilidades. Hay un énfasis creciente en los métodos científicos y la investigación. Entre los pedagogos importantes encontrados en este siglo tenemos a Friedrich Froebel, John Dewey y María Montessori. El enfoque de la educación cambia del aprendizaje clásico a materias más prácticas como matemáticas, ciencias e ingeniería. Siglo XX. Fue un periodo de grandes cambios en el proceso de investigación. El surgimiento de nuevos métodos y enfoques de investigación debilitó los métodos disciplinarios clásicos y creó nuevas formas de producción de conocimiento. Como personajes importantes de ese siglo, tenemos a Jean Piaget, Skinner y Lev Vygotsky. En lo que respecta a la educación, la discrecionalidad es bien conocida y también se aplica a todas las prácticas institucionales. Surgieron nuevos modelos de aprendizaje, como el movimiento de educación progresista, donde el enfoque de la educación cambia de las materias académicas tradicionales a materias más prácticas como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad. Se desarrollaron nuevos métodos de enseñanza como el trabajo en grupo, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Siglo XXI.
A medida que el mundo continúa cambiando, también lo hará en la forma en que enseñamos y aprendemos. A continuación mencionaré algunas de las tendencias que están surgiendo en la pedagogía del siglo XXI, las cuales son: el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje, centrarse en las habilidades que incluyen el pensamiento crítico, la resolución de problemas, creatividad, la comunicación y la colaboración. Dar un nuevo enfoque personal sobre el aprendizaje, centrarse en el aprendizaje socioemocional. La educación cambia de adquirir conocimientos a desarrollar habilidades, y un gran énfasis creciente en el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas. Principales pedagogos. Sócrates nació en el año 469 a.C. en Atenas y falleció el año 400 a.C. Su modelo pedagógico consistía en que el alumno aprendiera y cumpliera un objetivo educativo. Él fue el primero que hizo partícipe al alumno usando métodos activos como interrogantes, diálogos, reflexiones, entre otras más. Platón nació el año 428 a.C. en Atenas y murió el año 348 a.C. Su modelo pedagógico consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto de conocimiento, que es la comprensión de la idea de bien. Él fue fundador de la Academia de Atenas, donde infundió su pensamiento, que consistía en la educación, que tenía también un único fin, que era educar el alma, aportando suavidad, cortesía y a su vez valentía y fuerza. Juan Amos Comenio nació el 28 de marzo de 1592 y falleció el 15 de noviembre de 1670. Su modelo consistía en la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Él era considerado el padre de la pedagogía, aunque era filósofo. También trató de cambiar la comprensión memorística por una comprensiva. Jean Jacobo Roussel nació el 28 de junio de 1712 en Suiza y falleció el 2 de julio de 1778. Su modelo pedagógico era instaurar en la infancia el propósito de la libertad mediante la actividad de aprender por la propia experiencia y no por lo que se enseñan los demás. Él mencionaba que en la teoría del conocimiento se sumaba el sensualismo, aunque reconoció el carácter innato de las ideas morales. Johann Heinrich Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 y falleció el 17 de febrero de 1827. Su modelo educativo era el juego, que incentivó la experimentación y la práctica de manera significativa. Concluía que era obligatorio que los maestros fueran formados apropiadamente y los alumnos se desarrollaran de manera integral e independiente. Friedrich Forel nació el 21 de abril de 1782 y falleció el 21 de junio de 1852. Su modelo buscaba que los educadores tuvieran una formación, métodos y materiales que fuese factible al aprendizaje del niño. También propuso que el método de enseñanza debe iniciar desde la edad temprana, manteniendo el método del juego, que crean emociones y sensaciones en el educado. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Italia y falleció el 6 de mayo de 1952 en Países Bajos. Su modelo procuraba crear un ambiente específico que el educando centraba en lo pulcro, estético, sencillo, verdadero, donde cada elemento promovía el desarrollo de los niños. Ponía mayor relevancia en el educando e implementó el uso de la naturaleza y los ambientes de respeto, confianza y socialización en la educación. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza y falleció el 16 de septiembre de 1980 igualmente en Suiza. Su modelo se esforzaba en aplicar las funciones cognitivas y operacionales mentales, donde la inclusión y la adaptación son objetivos primordiales que se debe lograr en la formación de los niños. También creía que el juego ayudaba a experimentar y buscar, analizar e indagar las funciones más fundamentales sobre el pensamiento del ser humano, y así desarrollar octogénicamente hasta alcanzar su cúspide. David Ausubel nació el 25 de octubre de 1918 en Estados Unidos y falleció el 9 de julio del 2008 igualmente en Estados Unidos. Su modelo pedagógico sostiene que es significativo en el que el alumno se facilita cuando la nueva información se incorpora a la estructura cognitiva del estudiante. También sustenta que el educando debe aprender de forma verbal, donde asocia la información nueva con aquella que ya ha sido adquirida. Es decir, el docente se vuelve el intermediario entre la epistemología y los estudiantes, a partir de las actividades planificadas y organizadas anticipadamente. Enseñar no tiene otro sentido que mostrar cómo difieren las cosas en sus diferentes propósitos, formas y orígenes. Por lo tanto, quien diferencia bien, enseña bien. Juan Amos Comenio, quien fue considerado el padre de la pedagogía. Gracias por su atención.